Entender es que Popper se va a ocupar de tres problemas, tres cuestiones. Uno es lo que él llama el problema de la inducción. El problema sí, el criterio de demostración. Y el último sería el problema de la base empírica. Lo que tienen que prestar atención entonces es a estas tres cuestiones del texto. Igual no nos ayuda mucho porque es todo el texto, ¿no? Pero bueno, son estos tres puntos los importantes. Entender en qué consiste cada uno de los problemas y cómo Popper lo soluciona. Él cree que lo soluciona, pero no estamos tan seguros. Bueno, el primero es el problema de la inducción, que tiene que ver con algo que ya estuvimos charlando, que es cómo se justifica la aceptación de una hipótesis. La aceptación de una hipótesis. La aceptación o el rechazo de una hipótesis. Para Hempel, ¿no? Nosotros tenemos la contrastación, ¿no?, de la hipótesis. Decíamos, bueno, si H es verdadera, entonces se tiene que cumplir cierta implicación contrastadora. Y si lo que pensaba Hempel es que si una implicación, o sea, si los efectos que yo espero que sucedan suceden una vez que contrasto la hipótesis, una segunda vez que la contrasto, una tercera vez que la contrasto, cuarta, quinta, sexta, séptima, es decir, a medida que yo sumo casos de confirmación para Hempel, es como que la hipótesis recibe una especie de apoyo inductivo, ¿sí? O sea, aumenta la probabilidad de verdad de la hipótesis, según Hempel, no Popper, Hempel. Hempel dice que la inducción, los razonamientos inductivos, tienen un papel a la hora de, no de cómo se descubren las hipótesis, por lo que acabamos de decir antes, pero sí al momento de explicar cómo se justifica la aceptación de las hipótesis, ¿sí? Lo que piensa Hempel es que si vos contrastás una hipótesis muchas veces y siempre la confirmás, en el sentido que Hempel entiende eso, entonces esa hipótesis tiene mayor grado de probabilidad de verdad que una hipótesis que nunca fue contrastada, o que fue contrastada menos veces, o que fue contrastada y no se corroboró, no se confirmó. Me voy a plantear en términos de Popper porque parece que hacer alusión a Hempel no sé si ayuda. En todo caso, cuando vuelvan a leer todo de nuevo, capaz tiene más sentido. Lo que dice Popper, estoy en el primer problema, ¿sí? Él dice, él pone como ejemplo esto como si fuera el ejemplo de una hipótesis. Todos los cisnes son blancos, ¿sí? Este enunciado hay que entenderlo como que está diciendo que los cisnes pasados, presentes y futuros son blancos. Y así hay que entender el todos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entiende eso? Bueno. Siempre dice, bueno, imaginemos que esto sería una hipótesis científica. ¿Sí? No es, pero imaginemos que es porque las hipótesis científicas suelen ser enunciados de este tipo, o sea, generales, ¿no? Que dicen todos los A son B, o siempre que las mujeres las sometemos a ciertas circunstancias van a contraer la fiebre y van a morir. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que las teorías científicas
incluyen enunciados generales, como este. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo pone como un ejemplo, no es que sea una hipótesis, pero las hipótesis pueden tener esta forma, o sea, pueden ser enunciados generales como este. La pregunta es cómo se justifica aceptar un enunciado general. Porque yo puedo saber si esto es verdadero. No. ¿Qué tendría que hacer para saber que es verdadero? Buscar a todos los cisnes. Buscar a todos los cisnes, ¿y eso lo puedo hacer? No. ¿Cuántos son todos los cisnes? Infinito. Infinitos, ¿sí? Entonces, el primer punto de Popper es así de simple. Si las hipótesis tienen esta forma, por lo menos algunas, y yo intento justificarlas a través de la inducción, diciendo un cisne blanco, otro cisne blanco, otro cisne blanco, por lo tanto todos son blancos, tengo este problema que ya conocemos, ¿sí? Que es que en realidad por muchos, digo, hay un cisne blanco en tal lugar, hay otro cisne blanco en tal otro lugar, y así varias veces. Entonces digo, bueno, todos los cisnes son blancos, y así habría justificado la hipótesis. ¿Sí? Haciendo como un razonamiento inductivo por enumeración simple. Digo un cisne blanco, vi otro cisne blanco, así no sé, muchos cisnes, y llego a decir todos son blancos. ¿Sí? Eso es un razonamiento inductivo. Lo que quiere decir Popper es que la inducción no sirve para la ciencia en ninguna parte. Ni en la justificación ni en el descubrimiento. Digo, el punto de Popper con respecto a la inducción es que no sirve para nada en la ciencia. ¿Sí? Hempel sí creía que servía en una parte. ¿Está bien? Ahí hay una diferencia. Para Hempel la inducción, el razonamiento inductivo sí sirve en la parte de la justificación, para Popper no. No sirve para nada, ni en la justificación ni en ninguna otra parte. ¿Sí? ¿Por qué? Primero él dice por una razón lógica. Da como diferentes argumentos por los cuales hay que rechazar la inducción en la ciencia. ¿Sí? Cuando vayan a leer, entiendan que él está haciendo eso, está dándonos argumentos para mostrarnos por qué los razonamientos inductivos no tienen cabida en la ciencia, no deberían tenerla al menos. ¿Sí? El primer argumento es este, que en realidad en parte ya lo sabemos. Lo que nos está diciendo es que en un razonamiento como este, si yo uso un razonamiento como este para intentar justificar la verdad de la conclusión, ¿qué problema tengo? ¿Qué cosa? Por eso, pero yo ahora no me fijo todos, me fijo 100, 200, 300, 400, 1.000.000 de cisnes, y son todos blancos. ¿Cómo? Está bien, pero suponete igual que yo, todos los que vi hasta ahora, o sea, esto es un razonamiento inductivo, así como lo planteé. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. ¿Por qué yo no puedo concluir de estas premisas la verdad de la conclusión? En el fondo ya me lo dijeron, pero ¿por qué no puedo? Yo tengo 1.000.000 de cisnes. Porque no son todos. Porque no son todos, ¿sí? Entonces, en un razonamiento como este, la verdad de las premisas no asegura la verdad de la conclusión. Ese es el primer argumento de Popper de por qué no hay que utilizar la inducción. Si vos, es como que está diciendo esto, si vos querés usar la inducción para justificar este tipo de enunciados, te vas a encontrar con que no podés. Por muchos casos que veas, nunca podés asegurar la verdad de la hipótesis. ¿Sí? Primer motivo por el cual la inducción no sirve. Desde el punto de vista lógico, el razonamiento es defectuoso. Es defectuoso porque Popper entiende que los únicos razonamientos que valen son los deductivos. Es piola. Solo por eso. Sí, Hempel también sabe que no se puede, pero bueno, no importa. Me voy a poner acá a discutir con Popper antes de explicarlo.
¿Sí? Bueno, ese es el primer argumento. ¿Sí? Desde el punto de vista lógico, el razonamiento inductivo no te permite, de la verdad de las premisas, asegurar la verdad de la conclusión. Entonces, no sería una buena manera de justificar la verdad de la hipótesis. ¿Sí? ¿Está bien? Todo el problema arranca, todo el problema arranca porque lo que está diciendo Popper, o sea, el problema es este, estamos en el problema 1, ¿no? Lo que está preguntándose Popper es, ¿cómo es que llegamos a aceptar una hipótesis científica? Entonces el inductivista tiene una respuesta para eso. Y mirá, lo hacemos a través del razonamiento inductivo. Así. ¿No? Entonces Popper, que está queriendo argumentar en contra de la inducción, le responde no. Esto no sirve por varios motivos. El primero y más básico es este. Porque un razonamiento inductivo, la verdad de las premisas, no te asegura la verdad de la conclusión. Y él parece que está buscando algo que sea seguro. Popper quiere algo seguro. Se equivocó de mundo. Dale. No, perdón, ¿quién era? Vos, sí. No, ya está, ya lo vio. Pero música que no asegura la verdad de qué era. ¿Qué? La verdad de las premisas. No asegura la verdad de la conclusión. Digo, esto es lo que pasa con todo razonamiento inductivo. ¿Sí? Ya lo vimos esto en realidad, lo estoy quizás diciendo de otra forma. ¿Preguntas sobre esto? ¿Seguro? No tiene sentido que yo avance sin ustedes. ¿Sí? Así que, ¿se entendió el argumento de Popper? El primero es como que diciendo, sí, la inducción no es un razonamiento deductivo. Y bueno, sí, está bien, no es. Entonces por eso, él ya lo considera como algo que no sirve. ¿Sí? Bueno. Este paso es medio raro, así que presten atención. El paso argumentativo que da Popper. Lo que hay que tener en cuenta es que él está dando argumentos para rechazar la inducción en ciencia. Ese es el objetivo. Y no da uno solo, da tres. ¿Sí? El primero es el que acabo de decir. La inducción es una manera de razonar que de la verdad de las premisas no te lleva a la verdad de la conclusión. Entonces, medio que no es seguro. Ese sería el primero. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. El segundo, lo que hace Popper es imaginar una respuesta del inductivista para refutarlo. ¿Sí? Es como que se pone en el lugar del otro, se imagina qué le puede llegar a querer decir para defender su posición y le contesta. ¿Se entiende la idea? Es como que él dice lo que su rival podría querer decir y lo intenta refutar. Es una manera de argumentar bastante típica, ¿no? Para defender la posición propia, Popper critica la posición ajena. Eso es bastante común en la manera de argumentar de muchos textos y autores. ¿Sí? Bueno, la segunda entonces es esta. Lo que dice Popper es que quizás el inductivista le podría decir que habría una manera de convertir a estos razonamientos inductivos, ¿sí? Que habría alguna manera... Ah, genial. Sí, vieron, lo siento, chivo hermoso. Eso sí que es tener onda, personalidad. ¿Vieron? Esto no pasa en la boda. Bueno, entonces, lo que dice Popper es esto. El inductivista podría intentar plantear que hay una manera de convertir a estos razonamientos inductivos en algo más confiable. ¿Sí? Síganme el juego. Como que hay una manera de mejorar esto para que no sean problemáticos, o no sean tan problemáticos. ¿Sí? Y eso podría hacerse a través de lo que él llama, lo que Popper llama, un principio de inducción. El principio de inducción sería un enunciado, una afirmación que me ayudaría a establecer
de manera justificada cuándo es correcto hacer esta inferencia, llegar a esta conclusión a partir de las premisas y cuándo no. ¿Sí? Es como que es una especie de criterio de corrección e incorrección para la inducción. No es validez e invalidez. Bueno, no termina siendo eso, pero es algo parecido, pero para la inducción. O sea, se supone que agregando el principio de inducción al razonamiento, yo puedo darme cuenta, o tengo un criterio para establecer cuándo esta inferencia está justificada y cuándo no. ¿Sí? Se supone que hace magia el principio de inducción. Bueno, en el texto, Popper habla del principio de inducción, pero nunca lo explicita, ¿sí? Nunca lo formula. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer ahora es dictarles el principio de inducción. Así que por favor, tomen nota. Esto es oro puro. El principio de inducción podría decir algo como esto, pero no es serio, les voy a dictar, ¿eh? Bueno, algo así. Fíjense, si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, o sea, esto, la letra, para lo claro, ¿sí? Repito desde el principio. Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, o sea, de casos de tipo A, para lo claro, ustedes copien para lo claro, ¿sí? Vuelvo desde el principio. Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A, y todos los A observados, coma, sin excepción, coma, poseen la propiedad B, así. Empiezo de nuevo, ¿sí? Volvamos por un tiempo a nuestro querido secundario. Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados, coma, sin excepción, coma, poseen la propiedad B, coma, ¿hasta ahí estamos? Entonces, todos los A poseen la propiedad B. La propiedad B. Lo digo de nuevo, ¿sí? No se grave. Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados, sin excepción, poseen la propiedad B, coma, entonces todos los A poseen la propiedad B. Bueno, ¿lo copiaron? Sí. Ahora lo voy a explicar. El principio de inducción estaría diciendo, bueno, cuando tenés un gran número de casos de tipo A, por ejemplo, cisnes que sean blancos, ¿sí? Y ningún caso de un cisne que no sea blanco, entonces ahí puedes hacer la diferencia y suponer que todos son blancos. ¿Lo explico de nuevo? El principio de inducción está diciendo como esto. Cuando tenés muchos casos que tienen la propiedad A, ser cisnes, y de esos muchos casos, en todos los casos tienen además la propiedad B, ser blancos. ¿Sí? Y ningún caso de tipo A que no tenga la propiedad B, o sea, ningún cisne que no sea blanco, insisto, muchos casos, la gran cantidad de casos de tipo A, o sea, de cisnes que tienen la propiedad B.
¿sí? Y ningún caso excepcional, o sea, ningún cisne que no sea blanco, entonces vos podés inferir, estás autorizado a inferir, que todos los A son B. O sea, que todos los cisnes son blancos. ¿Lo entendió? Sí. Pero habla de todos los observados, todos los que están dentro del grupo, no hablan de uno, tres, No, exacto. ¿Qué les parece? ¿Mejoramos algo con esto o no? Lo convierte en una afirmación, o sea, en una verdad. Claro, el principio de inducción te dice, cuando vos tenés una gran cantidad de casos que responden a esto, ser cisnes y blancos, y no tenés ninguna excepción conocida, o sea, un cisne que no sea blanco, ahí estás autorizado por decir, ah, bueno, todos son blancos. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Mejoramos algo con respecto a la inducción? válido, no válido. ¿Qué? Convierte el argumento como válido en no válido. Sí, en realidad lo que hace es patear la pelota para adelante, porque ahora la pregunta es, ¿por qué yo tendría que aceptar este principio? El principio me dice, cuando tenés una gran cantidad de casos, ¿cuántos? Bueno, no me dice, una gran cantidad. ¿Cuánto es una gran cantidad? Bueno, sí, no sé. Podrían haber dicho 100 y también comprábamos, o no es una gran cantidad de cisnes. ¿Prueben tener 100 cisnes en un aula? Son muchos. Bueno, no me dice la cantidad, me dice, pero cuando tenés una gran cantidad de cisnes que son blancos y ninguno de otro color, podés inferir, justificadamente, que todos son blancos. Eso es lo que dice el principio de inducción. Entonces, si lo agregamos acá, y yo, por ejemplo, que tengo, te gusta 1 millón de cisnes, bueno, 1 millón de cisnes blancos y ninguno de otro color, agrego el principio de inducción y dice, bueno, listo, estás autorizado, pasá acá. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Qué? ¿No es el mismo problema de antes? Pero claro, es el mismo problema de antes. Excepto que yo te convenza de que aplicar este criterio está bien. Pero tenemos el mismo problema de antes. ¿Está justificando la inducción? A partir de la inducción, básicamente. Ese es el problema, ¿sí? Está bien. Lo estoy dramatizando. Dame que este es el acto final va a ser eso. ¿Se entiende? Si yo pudiera justificar esto de alguna manera, y te pudiera convencer de que el principio de inducción que les acabo de dictar es válido, es correcto, entonces, bueno, quizás sí pueda volver a las inferencias inductivas que cumplen con ciertas condiciones a razonamientos correctos, en el sentido de que están justificados, no sé. ¿Se entiende? La posición sería esa. Ahora Popper dice, ahora el inductivista me va a decir que él tiene un principio de inducción, ¿sí? Y que el principio de inducción me dice algo como lo que les dicté, que es, bueno, cuando tenés un gran caso de tipo A que también son B, y ningún caso que sea A y no sea B, podés decir, bueno, que todos los A son B. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué yo debería aceptar ese principio? Que no es otra cosa que el mismo problema que teníamos antes. ¿Sí? ¿Por qué yo aceptaría ese principio? ¿Por qué aceptaría que cuando tengo una gran cantidad de casos a favor de una generalización y ninguno en contra, ahí estoy justificado a afirmar la verdad de esto? ¿Se entiende la pregunta? No terminó todavía la exposición, pero eso es el planteo. Ahora la cuestión es que el inductivista pueda justificar la aceptación del principio de inducción. Si el chabón me puede justificar esto, el inductivista es el chabón. ¿Sí? Si me puede justificar eso, me valida de alguna manera los razonamientos inductivos. Que es lo que le está pidiendo Popper que haga. Parece que no puede. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo logro validar esto, valido las inferencias inductivas. Popper va a mostrar que esto no lo va a poder validar por ninguna vía. Entonces se le cae la diferencia inductiva, entonces la inducción no sirve para la ciencia, que es lo que quería llegar a decir Popper al final. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se podría justificar esto? Bueno, una manera de hacerlo, voy a abreviar un poco la historia porque el tiempo es tirano en IPC. Una manera de intentar